el balance fue positivo de la reunión. Siempre es bueno que las instituciones públicas puedan dialogar con las organizaciones y la comunidad, digamos, sobre los planteos que se hacen. Surge la reunión después de haberlo planteado en muchas oportunidades y de haber tenido que generar acciones directas, digamos, de protesta de alguna manera. Y después fue positiva también en el sentido de que hubieron avances en algunas cuestiones concretas, sin resolver en todo caso lo de fondo. Y esta reunión fue el viernes y yo sinceramente me encantaría hoy jueves venir y contarte de que avanzamos en varias cosas de las comprometidas y no venimos teniendo tan rápido avance, digamos, más allá de que el contexto en general amerita más urgencia, ¿no? Pero el balance fue positivo también en el sentido de que pudimos manifestar nuestras necesidades, hubo un grupo humano que sostuvo una demanda de manera pacífica y fue atendido. Yo diría que en ese sentido fue positivo. Claro. Y contanos, para hacer el contexto de cómo está la situación en los barrios y en los sectores más humildes de nuestra localidad del Bolsón, que es muy disperso, ¿no? Digamos, el mapa que nosotros tenemos, porque hay ruralidad que tenemos muchísimo, también tenemos en zona urbana o cercana a lo que es el casco del centro, también familias muy vulnerables, muy complicadas económicamente. ¿Cuál es el panorama que estás viendo y cómo, digamos, qué tipo de ayuda está llegando, por ejemplo, de Nación, que mucho se habla de eso también? Bien, el panorama es compartido, creo, por todos. Es muy... se agudizaron y se hacen más visibles desigualdades sociales que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Producto en realidad de un sistema económico que excluye a una buena parte de la población de derechos fundamentales, y ante la situación de la pandemia y el freno en la actividad económica, también a los sectores que no tenemos garantizado el trabajo formal, por ejemplo, son los más perjudicados, y en ese sentido, en los comedores, por ejemplo, que sí se sostienen, los merenderos no se sostienen abiertos, sí lo que se hace es se prepara viandas y las familias van a buscarlo, y en todos los casos se duplicó, se triplicó la demanda, porque pasaron de ser los niños y las niñas los que iban a los espacios a ser toda la familia, ¿no? Y en ese sentido también está bueno esto de poder comunicar y hacer transparente la información en cuanto a lo que es el abastecimiento, porque nosotros no tenemos como organizaciones una capacidad de atender la demanda que es gigante, y en muchos casos se nos llega diciendo, por ejemplo, que o de tal sector o del municipio, incluso algunas veces, se le dice vayan a que la UTEP recibió recursos y lo que sea. Para dejar claridad, la UTEP y las otras organizaciones no recibimos recursos para alimentos. Lo que se reciben son, en el caso del MTE, se recibieron 1.000 kilos por mes de alimentos secos, o sea, fideo, arroz, harina, azúcar, ese tipo de alimentos. Y llegó a principios de junio lo que correspondía al mes de marzo. Entonces, digo para que tengamos dimensión de cuál es la situación en cuanto al abastecimiento. Ese abastecimiento está derivado de una ley de emergencia social que en 2019 se pospuso, o sea, se prorrogó hasta 2022, que de alguna manera establece cómo son esos abastecimientos. Eso es del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Después, el MTE, que es la organización de base a la cual pertenezco, a través de la Federación de Cooperativa de Cartoneros y Recicladores, es una federación nacional, tiene un convenio con Nación para meriendas. Y ese es el abastecimiento que llega para los merenderos, que también en lo general son alimentos secos, pero también ahí se incorpora jamón, queso y algunos otros. En ese sentido, esa compra fue más regular. Esa estuvo todos los meses porque la hace directamente por la administración. Claro. Lo mismo. No se bajan recursos, sino que se le compra un proveedor de acuerdo a los listados de precios y la conveniencia económica, digamos. Esa claro. Es la realidad. Pero eso es insuficiente. Este es nuestro planteo. O sea, eso es todo lo que las organizaciones podemos poner, además del salario de las compañeras que trabajan en esos espacios. Digo, para que toda la información esté puesta sobre la mesa. Ahí hay compañeras que cobran, hoy están cobrando 8.500 pesos por mes para hacer un trabajo, en muchos casos, de 4 o 6 horas por día, ¿no? O sea que la remuneración esa es muy escasa y no solamente se hace por eso, sino por el corazón y todo lo demás, pero también es importante que ese trabajo sea reconocido,
porque si no pareciera que las compañías que están ahí viven del aire, y la realidad es que después de trabajar en esos lugares tienen que ir a su casa a seguir trabajando, ¿me explico? O sea, muchas veces se plantea como que no se trabaja. Al contrario, las compañías por lo menos de esos espacios trabajan el doble o el triple que otras familias en este contexto, que hay restringidos un montón de otras actividades. Hoy esas compañías están trabajando como nunca, digamos. Claro. Y necesitamos esa complementación con el municipio. Como ese abastecimiento de secos no alcanza, nosotros necesitamos que la proteína que aporta el municipio sea más, porque venía aportando algo así de 16 kilos de pollo para 90 porciones por día. A ver, 16 kilos de pollo por semana para 90 porciones por día. No vamos a hacer ahora mucha matemática, pero para 500 porciones tenés que usar 16 kilos por semana. Entonces nosotros le planteamos que dupliquen esa cantidad. Y ese fue un compromiso que nosotros tenemos que verlo en la práctica, que se lleve adelante, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar que se cumpla. Porque nosotros no nos sirve de nada tener una excelente reunión si después, en la concreta, en lo que acordamos en la reunión, pasa el tiempo y no se lleva adelante.